¿Sabías que podemos comunicarnos sin necesidad de emitir una sola palabra? Aunque no lo creas, a través de nuestro cuerpo podemos comunicar, y en este video descubriremos todo lo relacionado con las variantes de la comunicación interpersonal. Como bien sabemos, la comunicación interpersonal es el proceso mediante el cual los seres humanos intercambian sentimientos e información mediante mensajes verbales y no verbales. En esta oportunidad nos enfocaremos en la comunicación no verbal, la cual se entiende como un proceso de comunicación que tiene como objetivo transmitir un mensaje a través de gestos, expresiones faciales, posturas y apariencia. Se considera que transmite más información que la comunicación verbal. Tal es la importancia de este tipo de comunicación que, según los datos estimados, la comunicación no verbal supone un 65% y la comunicación verbal un 35% de lo que transmitimos. Este tipo de comunicación es el que más impacto tiene en las relaciones interpersonales, es la que mejor se registra en la mente de las personas, ya que estas acciones inmediatamente las capta el ojo y se interpretan automáticamente en el cerebro de cada individuo. Está demostrado que por medio de los gestos faciales y movimientos corporales, una persona puede llegar a demostrar seguridad o inseguridad, fortaleza o debilidad. La comunicación no verbal es muy valorada en una empresa, ya que un buen vendedor no solo destaca por lo que dice, sino también por lo que transmite su cuerpo. Un buen vendedor se muestra seguro de sí mismo, simpático, sonríe y se muestra amable. Los gestos, la manera de comportarse e incluso la manera de mirar a los clientes puede suponer una gran diferencia a la hora de vender. Es importante resaltar que existen tres ámbitos de estudio de la comunicación no verbal: kinesia, paralingüística y proxémica. La kinesia se ocupa de la comunicación no verbal expresada a través de los movimientos del cuerpo. La paralingüística estudia el comportamiento no verbal expresado en la voz, y la proxémica se encarga de estudiar el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal. La comunicación no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socialización. Define nuestra identidad, demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos, ayuda a comprender los mensajes sin necesidad de utilizar el lenguaje oral, transmite emociones y sentimientos. Seguramente has oído hablar sobre el espacio personal, pero quizás no sabes con exactitud la gran importancia que tiene al momento de comunicarnos con los demás. El estudio del espacio personal se llama proxémica, la cual se entiende como la distancia física o grado de proximidad que se establece entre dos o más personas en una situación de interacción. En la sociedad occidental se han definido 4 distancias según la relación entre las personas involucradas: la distancia íntima, la distancia personal, la distancia social y la distancia pública. La distancia íntima se da entre personas que tienen mucha confianza e incluso que están emocionalmente unidos. La distancia personal se da en las relaciones cercanas, como por ejemplo reuniones en una oficina, asambleas, fiestas, conversaciones amistosas o de trabajo. La distancia social se da en relaciones más impersonales y se necesita un mayor volumen de voz para comunicarnos con una persona o grupo de personas. Esta distancia nos separa de personas extrañas o desconocidas. Y por último, la distancia pública, que es una distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas en una conferencia, charla, discurso, usando un tono de voz alto. La conducta táctil es otro tipo de comunicación no verbal, que se entiende como la manera en que nos relacionamos con las personas utilizando el sentido del tacto. El tacto es un elemento fundamental en las relaciones humanas, ya que puede demostrar entusiasmo, ternura y apoyo afectivo.
Un fuerte abrazo, por ejemplo, puede expresar lo que pensamos y sentimos. Sin embargo, el acto de tocar es como cualquier otro mensaje que enviamos y puede provocar tanto reacciones positivas como negativas. Puede que en este momento te preguntes quién toca a quién, cuándo y dónde. Hay situaciones que facilitan o inhiben la conducta táctil. Existen investigaciones que sugieren que es más probable que una persona toque a otra en las siguientes situaciones: cuando da información o consejo más que cuando lo pide, cuando da una orden, cuando pide un favor más que cuando accede a hacerlo, cuando trata de convencer y cuando la conversación es profunda. Es evidente que cada cultura impone sus normas respecto a la conducta táctil a seguir. Ciertos autores han clasificado diversos tipos de contacto de acuerdo con los mensajes comunicados. Por ejemplo, 1. Funcional profesional. Es un contacto frío, burocrático, porque es necesario para ejecutar un trabajo. Por ejemplo, cuando vamos a hacernos una extracción de sangre. 2. Social cortés. Suele realizarse en los rituales de saludo por cortesía, por educación. 3. Amistad calidez. En este tipo de contacto se expresa el afecto por otra persona. 4. Amor intimidad. En este contacto se estrecha el vínculo amoroso. En este sentido también encontramos otro aspecto de la comunicación no verbal, que aunque no lo creamos, también comunica. Se refiere a la apariencia física. A través de la apariencia nos hacemos una idea de cómo es la otra persona y los demás se hacen una idea sobre nosotros. Deducimos rasgos de identidad, valores, estados de ánimo, personalidad, actitudes, condición social y económica, entre otros datos. Todo esto sin necesidad de haber pronunciado una palabra. Además, la apariencia es un elemento fundamental para generar confianza. Todo comunica y una apariencia adecuada ayuda a darnos credibilidad. Un claro ejemplo lo podemos percibir con un médico. Un médico uniformado con el estetoscopio y en el entorno o contexto adecuado genera credibilidad. Del mismo modo, una conferencista con una vestimenta adecuada, una buena presentación y los elementos adecuados generará confianza. Hasta este punto hemos confirmado que la comunicación que realizamos a través de nuestro cuerpo tiene una gran influencia en las relaciones sociales. El lenguaje corporal es vital en la comunicación interpersonal y se basa en los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información. Suele realizarse de forma inconsciente, por lo que es un buen indicador del estado emocional de la persona. En el caso de la postura corporal, expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás, reflejados en la exposición y orientación del torso. También es un potente indicador del estado emocional y predisposición a la acción. Posturas expresivas indican satisfacción y actividad, mientras las posturas de concentración se vinculan a la negatividad y pasividad. Visualmente, la postura tiene también una gran incidencia en nuestra imagen personal, sobre todo para transmitir confianza, estabilidad y seguridad. Lo más adecuado es mantener una posición erguida durante toda la intervención y con los pies abiertos, porque las posturas cerradas con los brazos cruzados inspiran cierta desconfianza. A través de la postura y el movimiento corporal se puede adivinar la autoconfianza de una persona. Por ejemplo, cuando un jefe pasa con prisa por la oficina con la barbilla levantada y con pasos amplios, queda claro que es consciente de su papel y que se define como líder. El ejemplo indicado anteriormente muestra que la postura corporal y movimiento no se pueden separar uno del otro en la práctica. Una postura corporal determinada exige un tipo determinado de movimientos.
Es muy poco probable que una persona con una postura corporal erguida que muestre orgullo camine de forma tímida, o que una persona que camina por la calle de forma encogida y hundida lo haga con pasos largos. Las expresiones faciales. La expresión facial tiene una función social importante que facilita la interacción entre las personas. Este proceso tiene una base neurológica que confirma que mostrar el estado de ánimo y las expresiones en una conversación depende de cómo ésta fluya. La persona puede percibir si estás o no disfrutando el momento. Esto cuenta tanto en lo profesional como en lo profesional. Conducta visual. Es una de las herramientas más potentes de la comunicación. Punto de partida de la escucha activa. Funciona como interruptor. Enciende y apaga nuestra conexión con los demás y nos hace parecer accesibles. Lo que ocurre en medio depende en gran medida de nuestra capacidad para atender, entender y sentir. Es cuestión de sensibilidad. Aspectos no lingüísticos del discurso. Se transmite a través de la vista. Para captar el mensaje, el receptor debe ver la señal que el emisor le envía. En el discurso se utiliza la vista y los gestos para complementar.